Al desplazarnos, nos sentimos seguros. Esa comodidad nos hace bien. Incluso, muchas veces, parece perfecta. Pero en la realidad, dentro de las trampas mortales, se esconde una sabiduría. Y no, esto no es una teoría de conspiración. Todo el mundo sabe que las matemáticas son universales. Yo creo en el funcionamiento de las matemáticas. Piensa en una base teórica. Supermercados, redes eléctricas, plantas de tratamiento de agua, sistemas de ventilación, equipos de mantenimiento, controles periódicos. Todo eso ha desaparecido. Todo alrededor parece igual. Incluso la entrada es la misma. El agua se ha acumulado y ha teñido todo de azul. Este es el rostro más peligroso del apocalipsis. El cerebro ve un prado y piensa, naturaleza, seguridad, alimento. Ve una cueva y cree, protección, refugio, calor. Ve un túnel abandonado y supone, ocultarse, defensa, invisibilidad. Incorrecto. Todo es incorrecto. En solo un minuto. En los foros de supervivencia hay lugares que se romantizan como los mejores. Pero en realidad, esos lugares te matan de forma lenta, dolorosa y científicamente perfecta. Zona de muerte 1. Las cuevas. Cuando la gente piensa en cuevas, recuerda la edad de piedra. Parecen un refugio natural, un escondite perfecto. No hay viento, no se ven desde afuera, la temperatura es estable. ¿Perfecto? No. Hay dos grandes problemas. El primero, radón 222. El radón es un gas noble radiactivo. En Alemania y en gran parte de Europa se forma por la desintegración natural de rocas que contienen uranio, especialmente caliza y granito. Se acumula en las cuevas. El radón es invisible, inodoro y forma parte del aire. Si no hay ventilación, su concentración aumenta. Su vida media es de 3,8 días, pero eso no significa que desaparezca. Al desintegrarse, produce partículas radiactivas aún más peligrosas, como el polonio. Estas partículas se adhieren al tejido pulmonar, emiten radiación de forma continua. La Oficina Federal de Protección Radiológica de Alemania clasifica al radón como la segunda causa principal de cáncer de pulmón después del tabaco. Ahora piensa en esto. Estás en una cueva sin ventilación. No hay ayuda médica. Permaneces allí durante meses. Después de 3 meses, tos crónica. Después de 6 meses, sangre en el esputo. Luego, tumores y todavía no sabes cuál es la causa. Pero eso es solo el comienzo. La segunda amenaza, la bomba biológica. Las cuevas europeas, especialmente en el sur de Alemania, Austria y Suiza, albergan grandes colonias de murciélagos. Los excrementos de murciélago no son inocentes. Contienen un hongo llamado Histoplasma capsulatum. Se acumula durante años, se seca y se convierte en esporas. Tú entras en la cueva, respiras. Las esporas entran en tus pulmones. Al principio no sientes nada. Periodo de incubación, 3 a 17 días. Síntomas: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor en el pecho, tos seca. Piensas, tengo gripe, pero no la tienes. Cuando el sistema inmunológico se debilita, por mala alimentación, estrés o infecciones, el hongo se propaga, llega al hígado, al vaso y a la médula ósea. Sin tratamiento, la tasa de mortalidad es del 95%. Y eso no es todo. El frío, el asesino silencioso. La temperatura de las cuevas es constante, 8 a 15 grados Celsius durante todo el año. ¿Suena bien? El cuerpo humano en reposo produce aproximadamente 100 vatios de calor, pero en un ambiente con 100% de humedad y 15 grados Celsius, pierdes entre 150 y 200 vatios de calor por sudoración y respiración. Después de 6 a 8 horas, hipotermia leve. Después de 12 a 24 horas, hipotermia moderada. Después de 24 a 48 horas, pérdida de conciencia.
Arritmias cardíacas, muerte. El saco de dormir no sirve. La humedad lo atraviesa todo. ¿Enciendes fuego? Surge un nuevo problema. Intoxicación por monóxido de carbono. Las cuevas no tienen chimeneas. El CO se acumula. No tiene olor. Es silencioso. Dolor de cabeza, mareos, náuseas. Crees que es deshidratación. Te duermes y no vuelves a despertar. Entonces, ¿los parques? Parques urbanos, campos de fútbol, zonas verdes, parecen naturales, pero son campos de guerra química. Durante años se usaron herbicidas, pesticidas y fungicidas. Glifosato, atracina 2,4, DMCP, diclovenil y el más peligroso, herbicidas a base de arsénico. Fueron prohibidos en los años 90, pero el arsénico no desaparece. Permanece en el suelo. ¿Se filtra al agua subterránea? Pasa a las plantas. Tú comes ese vegetal. Intoxicación aguda. Vómitos, diarrea, muerte en horas. Intoxicación crónica. Daño nervioso en meses. Cáncer de vejiga, pulmón y piel en años. Los síntomas son insidiosos. El cansancio lo atribuyes al estrés de sobrevivir. Los cambios en la piel al sol. La tos al frío. No puedes hacer pruebas. No hay laboratorio. ¿Y el glifosato? No ataca directamente a las células humanas, sino al microbioma intestinal. La digestión se altera. El sistema inmunológico colapsa. Una pequeña herida se convierte en sepsis. Un simple resfriado se transforma en neumonía. La inocencia de la naturaleza y la crueldad de las matemáticas. Y nunca sabrás por qué moriste, porque la naturaleza parece inocente. Pero las matemáticas son despiadadas. Desde el primer instante en que respiramos, vivimos envueltos en una ilusión cuidadosamente construida. El cielo es azul, el viento acaricia la piel. Los árboles se mecen como si entendieran el lenguaje secreto del consuelo. Todo en la naturaleza parece decirnos que estamos a salvo, que hay un orden suave y casi maternal que nos protege. Caminamos por el mundo creyendo que los accidentes son raros, que las tragedias son excepciones, que la muerte siempre tiene una causa clara y una explicación tranquilizadora. Sin embargo, esa sensación de seguridad es frágil, y debajo de ella se esconde una verdad incómoda. El universo no funciona con justicia ni con intención, sino con números. La naturaleza no conspira, no odia, no castiga, simplemente ocurre. Un río no ahoga por maldad. Una montaña no sepulta por rencor. Una tormenta no destruye por crueldad. Todo eso lo entendemos, y aún así seguimos llamando desastre a lo que sucede cuando el azar nos golpea. Porque el verdadero problema no es la fuerza del viento ni la violencia del fuego, sino la lógica invisible que decide quién está en el lugar equivocado en el momento exacto. Ahí es donde entran las matemáticas. Las matemáticas no tienen rostro ni emoción. No sienten compasión cuando una probabilidad minúscula se cumple. No se detienen a pensar si alguien lo merecía o no. Simplemente ejecutan sus reglas con una precisión implacable. Una entre 1.000.000 sigue siendo una posibilidad real, y tarde o temprano, alguien será ese uno, no porque el universo lo haya elegido, sino porque los números no saben perdonar. Vivimos rodeados de estadísticas que preferimos ignorar, probabilidades de fallos, de accidentes, de errores humanos. Leemos porcentajes y los traducimos como «eso no me va a pasar». Nuestro cerebro no está hecho para comprender la verdadera dimensión de los grandes números. Un 0,001% nos parece insignificante, casi inexistente, pero multiplicado por millones de personas, por miles de días, por incontables decisiones pequeñas, ese número deja de ser abstracto y se convierte en una sentencia para alguien. Y ese alguien nunca sabrá por qué murió. No habrá una razón profunda ni un significado oculto.
No habrá una lección cósmica ni un mensaje moral, solo una cadena de variables que coincidieron con una precisión aterradora. Un paso más tarde, una decisión diferente, un cálculo apenas modificado, y todo habría cambiado. Pero no cambió. La naturaleza, mientras tanto, seguirá siendo hermosa. El sol saldrá al día siguiente con la misma indiferencia dorada. Los pájaros cantarán sobre los restos de lo que fue una tragedia humana. El mundo continuará, porque no está diseñado para detenerse por nosotros. Y eso es quizás lo más difícil de aceptar. No somos el centro de la ecuación. Las matemáticas gobiernan incluso cuando creemos que manda el caos. Cada colisión, cada derrumbe, cada fallo sistémico puede explicarse después con fórmulas, modelos y gráficos. Los expertos analizarán lo ocurrido y dirán que era altamente improbable, pero no imposible. Esa frase resume toda la crueldad del universo. No imposible, nunca imposible. Nos contamos historias para sobrevivir psicológicamente a esa verdad. Decimos que todo pasa por algo, que hay un plan, que existe un equilibrio moral. Son relatos necesarios, porque aceptar que la vida puede terminar sin sentido y sin aviso es una carga demasiado pesada para la mente humana. Sin embargo, en el fondo, sabemos que esas historias son parches emocionales sobre una realidad fría. La realidad es que la mayoría de las cosas que nos suceden no tienen intención. Son el resultado de sistemas complejos interactuando entre sí. Clima, biología, decisiones humanas, errores de cálculo, desgaste de materiales, fatiga, azar. Cada sistema por separado parece estable, pero juntos forman un entramado tan delicado que basta una mínima variación para que todo se rompa. Las matemáticas describen ese entramado con una honestidad brutal. Nos dicen que el riesgo cero no existe, que la seguridad absoluta es una fantasía, que cada vez que salimos de casa, aceptamos, sin saberlo, una serie de probabilidades que podrían no favorecernos, no porque seamos imprudentes, sino porque vivir implica jugar una partida constante contra el azar. Y aún así, seguimos viviendo, seguimos enamorándonos, construyendo, soñando. Porque si bien las matemáticas son despiadadas, también son justas en su propia lógica. No discriminan. Tratan a todos por igual. No hay favoritos ni enemigos, solo resultados. Tal vez el verdadero conflicto no sea entre la naturaleza y las matemáticas, sino entre nuestra necesidad de sentido y un universo que no está obligado a dárnoslo. Queremos causas claras, finales coherentes, historias que cierren. Pero el mundo real no funciona como una novela. Funciona como una ecuación abierta, con infinitas variables y sin garantías. Y cuando alguien muere sin explicación satisfactoria, cuando la respuesta honesta es simplemente ocurrió, nos enfrentamos al límite de nuestra comprensión. No podemos señalar a un culpable concreto. No podemos negociar con el azar. No podemos apelar a la compasión de los números. Por eso duele tanto, porque en el fondo entendemos que mañana podría ser cualquiera, que hoy fue otro nombre, otro rostro, otra historia interrumpida, y que la única diferencia entre seguir respirando o convertirse en una estadística es una probabilidad que, hasta hace un segundo, parecía insignificante. La naturaleza seguirá pareciendo inocente. Las flores crecerán sobre el asfalto agrietado. El mar brillará incluso después del naufragio. Y las matemáticas seguirán haciendo su trabajo en silencio, sin odio y sin piedad. ¿Y tú? Si estás leyendo esto, sigues aquí. No porque seas especial, no porque hayas sido elegido, sino porque hoy los números te favorecieron. Mañana, nadie puede prometerlo.